Guía de manejo y cuidados básicos para humanos. Homo sapiens. Versión 4.1. Coalición de especies inteligentes. Enhorabuena, estimado lector. Si estás leyendo esta guía, significa que ahora cuentas, o planeas contar próximamente, con un humano bajo tu cuidado. En este compendio resumiremos los cuidados, necesidades, características y precauciones fundamentales al interactuar con esta extraordinaria especie. Aviso legal interplanetario. La adquisición de humanos debe realizarse únicamente a través de criaderos autorizados, centros de cooperación diplomática o proyectos científicos certificados. Está terminantemente prohibida la captura de individuos salvajes o la extracción de humanos de su hábitat natural, salvo bajo protocolos de emergencia aprobados por el Consejo de Conservación de Demeriocles. Los humanos están reconocidos como especie sapiente clase 2, lo que los convierte en organismos protegidos por ley. Características generales. Los humanos, Homo sapiens, son mamíferos bípedos endotérmicos, originarios del planeta Tierra. Sistema solar R327. Actualmente se encuentran dispersos en múltiples colonias, asentamientos y plataformas de contacto dentro del sector diplomático BE3, aunque su mayor población permanece en el planeta original y su luna natural. Estructura corporal. Su cuerpo está dividido en 4 secciones anatómicas fundamentales. Cabeza, cefalón. Aloja su sistema nervioso central. Cerebro, principales órganos sensoriales y estructuras orales. Su rostro es su zona primaria de expresión emocional. Presentan ojos emparejados frontales, un rasgo típico de depredadores visuales. Tronco. Contiene los órganos vitales, corazón, pulmones, aparato digestivo, protegidos por una estructura ósea llamada caja torácica. Pelvis. Cadera. Estructura de soporte y conexión entre el tronco y las extremidades inferiores. Aquí se sitúan también sus órganos reproductivos. Extremidades, superiores e inferiores. Brazos, adaptados a manipulación fina, cada uno con una mano de 5 dígitos prensiles. Dedos. Piernas, especializadas en locomoción, con notable resistencia a largas distancias. Su esqueleto es interno y está compuesto de tejidos calcificados moderadamente densos. Su musculatura está adaptada tanto para la fuerza como para la precisión motriz fina. Tamaño, masa y pigmentación. Altura promedio, 1.5 a 1.9 metros, con casos fuera de esa media. Peso, desde 50 hasta 100 kilogramos, aunque muy variable según dieta, genética y entorno. Coloración dérmica, desde muy pálido hasta marrón oscuro o casi negro, con variaciones rojizas, amarillentas y oliva. El color no indica funciones distintas. Todas las pigmentaciones son normales y funcionalmente equivalentes. Revestimiento piloso. Los humanos tienen una distribución asimétrica de su cobertura capilar. Cabello abundante en la cabeza, más pronunciado en hembras. Vello corporal disperso, más notorio en machos. El pelo no cumple una función térmica vital, pero sí posee valor social, sexual y simbólico entre ellos. Sentidos principales. Vista. Adaptada a luz visible. Binocular y frontal, con percepción de profundidad. Limitaciones notables en entornos de baja luminosidad. Audición. Frecuencia útil. 20 Hz hasta 20.000 Hz. Audición direccional moderada, sensible a estímulos repentinos. Olfato. Muy limitado en comparación con otras especies. Sin embargo, juegan un papel esencial en memoria y emoción. Gusto. Altamente refinado en sabores primarios. Dulce, salado, amargo, ácido, umami. Crucial para detección de toxicidad o calidad alimentaria. Tacto. Extremadamente sensible en manos, labios y cara. Empleado para interacción, exploración y vinculación social. Aunque no lo demuestran abiertamente, los humanos son altamente receptivos al contacto físico, que puede provocar respuestas emocionales intensas. Comportamiento general. Los humanos son altamente sociales, y su bienestar depende en gran medida de la interacción verbal, visual y emocional. Pueden ser territoriales, curiosos o agresivos, dependiendo del contexto, la formación y la experiencia. Poseen lenguaje complejo, tanto oral como escrito, y emplean signos visuales y sonoros para comunicar estados emocionales.
Son omnívoros, con dietas flexibles, pero sujetos a enfermedades por desequilibrios alimenticios o contaminación. Cuidados ambientales. El planeta natal de la humanidad no presenta una única gama climática fija. Al contrario, la Tierra es conocida por su diversidad de ecosistemas, con temperaturas que pueden ir desde los -50 hasta más de 50 grados centígrados en entornos extremos. Esta variabilidad ha dotado a los humanos de una notable resistencia térmica adaptativa, aunque no son inmunes a los extremos. Límites seguros de exposición térmica. Por encima de los 50 grados, los humanos pueden sufrir daños neurológicos, fallos en la regulación térmica o muerte por hipertermia. Por debajo de los 0 grados, punto de congelación del agua, su cuerpo comienza a deteriorarse por hipotermia, necrosis de tejidos periféricos y colapso orgánico. Climatización recomendada. La temperatura óptima para mantener a un humano sano y funcional oscila entre 24 y 27 grados, con un margen de tolerancia de más o menos 3 grados según su historial genético o ambiental. Dependiendo del lugar de origen del espécimen, este puede estar aclimatado a climas áridos, tropicales o gélidos. En tales casos, se recomienda una transición gradual hacia el rango neutro para evitar disfunciones inmunológicas o estrés térmico. Enfermedades y prevención. Una amplia gama de afecciones fisiológicas pueden manifestarse si se gestiona incorrectamente la climatología o el entorno. Estas incluyen trastornos respiratorios, por humedad excesiva o temperaturas bajas, golpes de calor o hipotermia, descompensación inmunitaria, fatiga crónica y alteraciones metabólicas. La mayoría de estos problemas pueden prevenirse mediante la aplicación de la vacuna de hibridación celular de cuarta generación desarrollada por el Instituto Xenobiótico de USACAR, que fortalece su sistema inmunológico frente a bacterias interestelares, virus no terrestres y desequilibrios ambientales leves. Sin embargo, si el propietario desea conservar al ejemplar en estado puro, es decir, sin modificaciones genéticas o inmunológicas artificiales, se deberán extremar las medidas de bioseguridad del recinto. Esto incluye esterilización regular del hábitat, control de humedad atmosférica entre 45% y 65%, evitar corrientes de aire artificial y agentes contaminantes, manejo dietético adecuado, ver sección correspondiente. En caso de enfermedad, se recomienda acudir a una clínica de especies exóticas autorizada o contactar directamente al criadero o centro de transferencia original que podrá proporcionar medicamentos, vacunas y orientación específica para el genotipo de tu ejemplar. Grupos alimenticios esenciales. La dieta humana debe ser variada y balanceada, evitando raciones monótonas o dominadas por un único grupo alimenticio. A continuación, los componentes principales. Vegetales y frutas. Aportan vitaminas A, B, C, E. Fibra, antioxidantes y minerales esenciales. Inclúyelos en cada comida, idealmente en estado fresco o mínimamente procesado. Carnes, terrestres o equivalentes locales. Fuentes de proteína, hierro, zinc y vitamina B12. Se toleran mejor si son cocidas. Incluye carnes magras y alterna con proteínas vegetales. Semillas, cereales y legumbres. Proveen energía sostenida, fibra y nutrientes clave. Prioriza opciones integrales: arroz, maíz, lentejas, cebada, etc. Grasas saludables. Presente en aceites vegetales, frutos secos o pescados grasos. Evita el exceso de lípidos saturados, puede causar bloqueos arteriales. Minerales y micronutrientes. Algunos humanos necesitan suplementación artificial, especialmente en ambientes no terrestres, en especial con hierro, calcio, vitamina D y B12. Alimentos prohibidos o peligrosos. A pesar de su adaptabilidad, el sistema digestivo humano no puede procesar ciertos compuestos, los cuales pueden resultar tóxicos, letales o disruptivos neurológicamente, incluso en dosis bajas. Consultar anexo A2 para ver la tabla de alimentos dañinos. Síntomas por deficiencias nutricionales. Si no se ofrece una dieta balanceada y rica en todos los grupos, el ejemplar humano puede desarrollar las siguientes condiciones. Deficiencia de vitamina C,
puede generar escorbuto, sangrado de encías y debilidad. Hierro puede generar anemia, palidez, fatiga crónica. Calcio puede generar dolor muscular, vitamina de fragilidad ósea. Proteínas puede generar debilidad muscular, caída de cabello. Grasas esenciales puede generar problemas de piel, fatiga, infertilidad. Agua, deshidratación, presenta mareos, confusión, fallo renal. Observación crítica. Los humanos no suelen manifestar síntomas de inmediato. El deterioro puede ser progresivo, y si no se detecta a tiempo, la condición podría volverse irreversible. Comportamiento alimentario. El grado de inteligencia tipo 2 en humanos genera una particularidad crítica. La alimentación no es solo fisiológica, también es emocional, cultural y psicológica. Repetir comidas por periodos prolongados puede generar estrés, fatiga o rechazo activo del alimento. El humano podría asociar el entorno, el cuidador o el momento del día con sensaciones de desagrado o ansiedad si su experiencia alimentaria no es positiva. Soluciones recomendadas. Utilizar paquetes de alimentación variable, diseñados en criaderos certificados, que combinan nutrientes óptimos con diversidad de sabores, colores y texturas. Incluir platillos con presentación visual atractiva, ya que la estética influye en su aceptación del alimento. Evitar forzar la ingesta si el espécimen se encuentra emocionalmente alterado. Nota para cuidadores novatos. Algunos humanos desarrollan vínculos afectivos con alimentos específicos o muestran rechazo visceral a ciertos sabores o texturas. Amargor, viscosidad, olor fuerte. Esto no representa un defecto físico, sino una expresión de su sistema cognitivo-emocional. Al asegurar una dieta variada, equilibrada y socialmente aceptable, el humano no solo mantendrá una salud fisiológica óptima, sino también un estado mental estable y predispuesto a la cooperación. Como especie inteligente, los humanos no solo requieren energía nutricional, sino también variedad y sentido de elección. Un humano bien alimentado pero emocionalmente descuidado puede deteriorarse con la misma rapidez que uno malnutrido. Estimulación cognitiva y comportamiento afectivo. Una de las características más distintivas y desafiantes del Homo sapiens es su complejidad emocional y necesidad de estimulación intelectual constante. Esta especie no solo responde a impulsos biológicos básicos, sino que también manifiesta necesidades profundas de identidad, propósito, interacción simbólica y afecto. Un humano sin la correcta estimulación mental buscará sus propios medios de estímulo, siendo estos en muchos casos el escape de su recinto, búsqueda de independencia del cuidador o ataques complejos contra él mismo. A continuación detallamos las mejores prácticas, advertencias y excepciones que todo cuidador responsable debe conocer para mantener a su ejemplar psicológicamente estable. Estimulación cognitiva. Los humanos necesitan actividad mental diaria. Sin ella, comienzan a mostrar signos de deterioro psicológico, desorientación, frustración, agresividad pasiva, irritabilidad y, en los casos más graves, autolesiones o estados catatónicos. Actividades recomendadas. Juegos de lógica, memoria y estrategia. En casos variados, cuidadores han experimentado a colocar a sus humanos en situaciones de estrés positivo frente a problemas de complejidad media. Estos casos demostraron ser muy mixtos en cuanto a resultados, por lo que se recomienda evitarlos en la medida de lo posible. Lectura de material ficticio o histórico. Muchos humanos disfrutan de crear su propia cultura o adentrarse en las de otros. Arte, dibujo, escritura, pintura o incluso interpretación musical. No es recomendable exponerlos a música que no puedan interpretar por sus propios medios. Asignación de tareas o roles dentro del entorno. Clasificar, construir, reparar. Se reitera la recomendación de evitar enfrentarlos a problemas excesivamente complejos. Acceso a materiales audiovisuales humanos, con supervisión para evitar contenido emocionalmente sensible. Importante, la mente humana responde positivamente a rituales diarios, horarios definidos para descanso, comida, trabajo y ocio. Esto genera sensación de control y pertenencia. Crías humanas. Consideraciones especiales. Algunos cuidadores inexpertos o coleccionistas elitistas tienden a adquirir crías humanas muy jóvenes, entre 0 y 5 ciclos solares, atraídos por su apariencia, tamaño manejable o facilidad de adoctrinamiento.
Esta práctica no es recomendable, salvo que el cuidador cuente con entrenamiento especializado y recursos para cubrir las exigencias de desarrollo temprano. Las crías humanas requieren atención constante, educación emocional y social desde etapas tempranas, nutrición especializada, estímulo lingüístico, juego simbólico frecuente, un adulto humano de referencia para establecer vínculos saludables. La ausencia de estos factores puede generar daños cognitivos irreversibles, incluyendo déficits lingüísticos, trastornos del apego, disfunción emocional, incapacidad para socializar adecuadamente en la adultez. Nota técnica. Los humanos aprenden por imitación. Si crecen sin modelos humanos, no desarrollan comportamiento típico. Pueden volverse silenciosos, autómatas o emocionalmente desconectados, incluso si se cuidan físicamente con esmero. Conductas regresivas o agresivas. La privación social o afectiva también puede derivar en conductas regresivas, volver a actuar como una cría, paranoicas o incluso violentas. Algunos humanos, al no tener otra forma de expresión, utilizan su inteligencia para manipular emocionalmente al cuidador, autolesionarse para llamar la atención, romper objetos o estructuras, inventar historias dramáticas o síntomas ficticios, escapar, esconderse o sabotear el entorno. Estos síntomas no deben interpretarse como simple maldad o terquedad. Son expresiones de sufrimiento psicológico profundo. Un humano emocionalmente equilibrado no recurre a estas conductas. Aún así, hay un aspecto especialmente crítico sobre el que debemos mantener particular atención. Apego emocional hacia el cuidador. En casos de aislamiento, falta de socialización o exposición prolongada a un único cuidador, los humanos pueden desarrollar vínculos afectivos profundos, complejos e incluso impropios hacia quien perciben como figura principal de referencia. Estos vínculos pueden manifestarse de formas diversas y, en algunos casos, pueden evolucionar hacia formas románticas o íntimas, generando importantes desafíos éticos, sociales y legales. Desde su incorporación al entorno sociopolítico de la coalición como especie protegida y de compañía, categoría sapiente tipo 2, los humanos han demostrado una capacidad emocional y simbólica inusualmente elevada para su clasificación. Uno de los efectos más controvertidos de dicha capacidad es su tendencia a formar lazos con especies no humanas, especialmente con cuidadores de especies con roles afectivos predominantes, como los reptiloides, mecanizarios o aviarios. Tipos de apego observados. Los vínculos más frecuentes incluyen apego de tipo dependiente. El humano sigue al cuidador de forma constante, muestra ansiedad al separarse o busca su aprobación en cada decisión. Apego filial. El humano proyecta emociones filiales, viendo al cuidador como una figura paternal o maternal, incluso si no hay similitud fisiológica o conductual. También puede comenzar a ver a su dueño o cuidador como una deidad en casos extremos. Apego romántico o íntimo. El humano interpreta gestos de cuidado, atención o contacto físico como señales de atracción emocional o deseo de formar una pareja. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Los humanos poseen estructuras cerebrales altamente desarrolladas, como el sistema límbico y la corteza prefrontal, que regulan el afecto, la empatía, la identidad social y el deseo de pertenencia. Estas regiones evolucionaron para sostener relaciones simbólicas complejas dentro de su propia especie, pero en condiciones artificiales de aislamiento o vinculación forzada, pueden redirigir esa necesidad hacia otras especies, incluidos sus cuidadores. Factores que incrementan el riesgo de apego afectivo avanzado. Aislamiento prolongado de otros humanos. Dependencia emocional o física del cuidador. Rutinas centradas en contacto físico o interacción diaria simbólica. Imitación de rituales afectivos humanos, abrazos, juegos, contacto visual mantenido o contacto íntimo. Carencia de estímulos sociales externos o parejas humanas compatibles. Casos de abuso y leyes vigentes. Durante las primeras fases de integración humana a la coalición, múltiples razas, especialmente los Drakhtari, aprovecharon esta capacidad emocional para fomentar lazos afectivos con fines recreativos o simbióticos, llevando a consecuencias emocionales devastadoras para los humanos involucrados. Esto dio origen al artículo 04.8.6 de las leyes de convivencia conductual interespecie,
que prohíbe fomentar conscientemente el apego emocional de un humano hacia su cuidador con fines reproductivos o simbólicos, salvo bajo vigilancia clínica y con permisos extendidos de unidad simbiótica avanzada. Las sanciones por infringir esta norma van desde multas por negligencia afectiva, desde 5.000 a 50.000 créditos, confiscación del ejemplar y revocación del estatus de cuidador, registro en el sistema de riesgo conductual de especies protegidas. ¿Qué hacer si se detecta un posible vínculo? La legislación vigente de la coalición ofrece dos alternativas claras ante la detección de un vínculo afectivo emergente entre un ejemplar humano y su cuidador. Opción 1. Desea continuar con el vínculo. En este caso, el procedimiento recomendado es el siguiente. Notificar de inmediato al criadero correspondiente y a la Oficina de Protección Ecológica de la coalición, especificando las intenciones de mantener o desarrollar el vínculo. Solicitar una evaluación psicológica conjunta que incluya tanto al humano como al cuidador para verificar la naturaleza y estabilidad del lazo emocional. Inscribirse al protocolo de convivencia simbiótica supervisada, obligatorio en cualquier caso donde exista manifestación afectiva bilateral o si se mantiene contacto de índole íntima con el ejemplar. Aceptar un seguimiento emocional y revisión legal cada 12 ciclos solares con el objetivo de evaluar periódicamente el bienestar mutuo, la legalidad del vínculo y la evolución emocional del humano. Nota técnica. Bajo ninguna circunstancia se permite fomentar o forzar artificialmente la creación de un vínculo afectivo sobre un humano. Cualquier intento de manipulación emocional, cognitiva sensorial, genética o cibernética premeditada será considerado abuso de una especie protegida y está penado por la Ley de Convivencia Conductual. Opción 2. No desea fomentar la relación. Si el cuidador no desea mantener ni fomentar dicho vínculo, se recomienda seguir las siguientes pautas. Redirigir la atención del humano hacia otros miembros de su especie o hacia cuidadores auxiliares previamente aprobados. Reducir la frecuencia de interacciones afectivas directas, reemplazándolas por actividades impersonales, estructuradas y funcionales, como rutinas de alimentación, juegos con objetos, tareas mecánicas, etc. Evitar contacto físico innecesario, sobre todo durante rutinas nocturnas, horas de descanso o momentos emocionalmente cargados. Reforzar límites verbales o simbólicos, aclarando de forma continua la función del cuidador como figura responsable, no afectiva o romántica. Solicitar intervención psicológica especializada, diseñada específicamente para humanos en entornos no reproductivos, si el vínculo persiste o comienza a afectar el comportamiento del ejemplar. Precauciones. Hasta ahora hemos descrito al Homo sapiens como una especie admirablemente compleja, dotada de inteligencia, adaptabilidad y capacidades afectivas. Sin embargo, también es fundamental recalcar su potencial de inestabilidad en entornos no regulados. Los humanos no son seres pasivos, poseen iniciativa, memoria contextual, emociones complejas y la capacidad de elaborar estrategias sociales y físicas, incluso sin comprensión técnica. Pese a su idoneidad como animales de compañía, han sido clasificados como especie de riesgo conductual tipo 2 por la coalición debido a incidentes de violencia interna, sabotaje, manipulación emocional o resistencia colectiva ocurridos tanto en criaderos como en estaciones científicas. Peligro potencial. Se han documentado al menos 23 intentos de autodestrucción global o localizados dentro de su hábitat natural, el planeta Tierra, producto de conflicto interno o mal manejo político-social. Adicionalmente, se han registrado más de 140 eventos de motines o desobediencia colectiva en instalaciones de custodia controlada, de los cuales 12 han culminado en la destrucción total de su entorno de contención. Aunque físicamente frágiles comparados con especies de orden superior, los humanos combinan resiliencia, agresividad táctica y creatividad adaptativa, lo que los vuelve particularmente difíciles de contener en caso de agitación emocional o social. Falta de estimulación mental. La privación cognitiva prolongada es uno de los factores más comunes que desencadena conductas peligrosas. Un humano aislado, con rutinas repetitivas o carentes de estímulo, puede desarrollar conductas compulsivas o destructivas, romper objetos, dañar el recinto. Episodios paranoides o de agresividad súbita. Intentos de fuga.
Organización de pequeños grupos insurrectos y convive con otros. Caso ilustrativo. En el criadero neutralizado de Orpis 7, un grupo de 6 humanos, todos machos jóvenes, logró fabricar una herramienta rudimentaria a partir de piezas de su mobiliario y sabotear la cerradura interna del recinto. El ataque fue planeado durante semanas, según se descubrió en dibujos codificados hallados tras su contención. Ninguno de los humanos estaba vacunado, y el grupo había permanecido sin interacción externa durante más de 5 ciclos solares. Los alborotadores. Se denomina alborotadores a aquellos humanos, generalmente machos adultos o adolescentes, que comienzan a incitar a sus congéneres a la desobediencia o el conflicto. Existen 3 tipos reconocidos. Ruidosos. De comportamiento impulsivo, tienden a gritar, romper objetos o desafiar abiertamente al cuidador. Son fáciles de identificar y controlar si se detectan a tiempo. Silenciosos. Pasivos en apariencia, observan y calculan. Suelen pasar desapercibidos hasta que sus ideas ya han influenciado a otros. Son los más peligrosos en recintos numerosos o mal vigilados. Mixtos. Poseen el carisma y agresividad del ruidoso, pero también la planificación y manipulación del silencioso. Son extremadamente peligrosos, incluso si el entorno es emocionalmente estable. Protocolo de acción. Separación inmediata del grupo. Evaluación psicológica individual. Reubicación temporal en entornos de aislamiento estimulante, como laboratorios de entrenamiento o núcleos de educación simbiótica. Bloqueo parcial del lenguaje en casos avanzados, aprobación requerida por la Oficina de Protección Ecobiológica. Prevención del levantamiento organizado. Dado que los humanos utilizan el lenguaje como herramienta de cohesión social, una técnica efectiva de prevención consiste en diversificar el origen de los ejemplares. Evitar adquirir grupos de humanos provenientes del mismo criadero o cultura de origen. Rotar dialectos, acentos y códigos comunicacionales para impedir la estandarización del lenguaje. No permitir que aprendan códigos comunes de señales gestuales si no son previamente aprobados. Esto reduce la posibilidad de coordinación estructurada entre ejemplares y dificulta la organización de grupos rebeldes. Manipulación emocional compleja. Los humanos pueden establecer estrategias emocionales altamente refinadas cuando se sienten inseguros, incompletos o subordinados. La manipulación emocional no siempre es deliberada, pero sus consecuencias pueden afectar profundamente la dinámica cuidador-ejemplar. Indicadores comunes. Gestos afectivos amplificados para obtener más contacto físico o favores. Comportamientos regresivos, actuar como crías, para evadir responsabilidades. Dramatización de enfermedades o traumas antiguos. Imitación simbólica de la especie del cuidador para generar compasión. Ejemplo real. Una cuidadora Dráctari de rango medio desarrolló apego con su humano rescatado. El humano simuló ataques de ansiedad para evitar compartir dormitorio con otros humanos y, tras conseguir acceso al archivo privado de la cuidadora, alteró su perfil para figurar como pareja simbiótica registrada, lo que le otorgó privilegios jurídicos por 8 ciclos completos. La cuidadora perdió su certificación por negligencia y el humano fue devuelto al criadero. Prevención. No otorgar roles simbólicos, pareja, hijo, protegido espiritual, sin la aprobación del Comité de Vinculación Ética. Supervisar el uso de expresiones afectivas no verbales y limitar rituales humanoides ambiguos. 2. Vínculos íntimos desarrollados por cuidadoras. Las especies cuidadoras con fuerte carga sensorial o afectiva tienden a desarrollar vínculos íntimos con sus humanos, especialmente si el ejemplar presenta conductas sumisas, leales o afectuosas. Esto, aunque legal en algunos sectores de la coalición, no está exento de regulación ni riesgos psicológicos. Riesgos para el cuidador. Pérdida de juicio profesional. Inversión afectiva unidireccional. Dependencia psicológica inversa, cuando el humano ejerce poder simbólico sobre el cuidador. Riesgos para el humano. Confusión afectiva, sobreestimación del estatus. Frustración sexual si no se concreta el vínculo. Rechazo social por otros humanos o cuidadores. Recomendación. Si se desea formalizar un vínculo afectivo o íntimo, debe notificarse al criadero, inscribirse en el protocolo de convivencia simbiótica y someterse a una evaluación neuroafectiva semestral. 3.
sabotaje funcional y uso de la tecnología del entorno. El cerebro humano es especialmente hábil en lo que llamamos aprendizaje contextual inferencial. Con solo observar sistemas repetitivos o tareas, pueden replicarlas, adaptarlas y eventualmente usarlas en su favor. Ejemplo real. Un grupo de 5 humanos juveniles utilizados como apoyo en invernaderos comenzó a imitar la conducta de los técnicos de control atmosférico. Durante los ciclos de descanso, observaron cómo se manipulaban las compuertas presurizadas y cómo se desactivaban temporalmente los sellos de seguridad. En el ciclo 88 lograron entrar al módulo de mantenimiento, desactivar un panel de seguridad y liberar compuestos químicos que destruyeron parte de la cosecha como medida de protesta tras recibir castigos prolongados sin revisión médica. Prevención. Nunca repetir operaciones técnicas frente a humanos no autorizados. Rotar actividades humanas para evitar patrones de observación prolongada. Utilizar pseudocódigos o comandos vocales no fonéticos para el manejo de sistemas críticos. 4. Agresiones inesperadas o súbitas. Aunque los humanos no poseen la fuerza física de muchas otras especies, su combinación de astucia, agresividad espontánea y uso de herramientas improvisadas los convierte en una amenaza real en situaciones de estrés, celos o trauma emocional. Tipos de agresión. Reacción emocional súbita. Un insulto, cambio de rutina o pérdida de un objeto puede desatar violencia. Ataque premeditado. Planeado en secreto, muchas veces durante semanas. Agresión simbólica. Vandalismo, escupitajos, insultos, destrucción de objetos significativos del cuidador. Ejemplo real. Un humano macho adulto, tras ser separado de su pareja humana y asignado a un nuevo cuidador, fingió durante 3 ciclos estar colaborando con entusiasmo. Durante un ejercicio de mantenimiento estructural, arrojó una barra de metal a una de las nodrizas del criadero, fracturándole la mandíbula a su cuidador y escapando con otros 2 ejemplares. Prevención. Protocolos de transición emocional en cambios de cuidador. Monitoreo del estado de ánimo humano con sensores biosomáticos. Nunca entregar herramientas pesadas sin supervisión directa. 5. Aprendizaje autónomo avanzado. Posesión de armamento. Advertencia extrema. En raros pero documentados casos, grupos humanos han aprendido a manipular tecnología avanzada con resultados peligrosos. Ejemplo real. Tras un apagón temporal, un grupo de humanos recluidos para experimentación laboral escapó de sus compartimentos. Usando paneles sueltos y restos de herramientas, forzaron la entrada a un almacén de seguridad. Encontraron un lote de lanzadores de energía no calibrados. Tras instigar una revuelta general en el laboratorio, otros 7 ejemplares se les unieron, culminando en un enfrentamiento con las fuerzas de defensa en el área. 3 cuidadores murieron. La estación fue evacuada. Lecciones. El subestimar la capacidad de análisis humano ante estímulos repetitivos es la causa número 1 de incidentes con armamento. Todas las instalaciones con humanos deben contar con doble autenticación para abrir arsenales y zonas críticas.